Lo primero es que tienes que presionar con la punta del dedo, no con la yema. Esto es porque la punta es más dura y eso va a hacer que presionar la cuerda sea mucho más fácil. Si tus uñas son demasiado largas, van a topar con la madera y eso no te va a dejar presionar bien las cuerdas. Entonces, tienes que tener cortas las uñas de tu mano izquierda. También trata de mantener los dedos perpendiculares a la guitarra. No toques con los dedos inclinados. El segundo punto es presionar bien cerca de la barrita de metal, que también se llama traste. Pero si pisamos encima del traste, el sonido no es tan bueno. Si pisamos demasiado lejos, requiere demasiada fuerza para lograr un buen sonido. En cambio, si lo hacemos súper cerca del traste, el sonido es claro y sin tanto esfuerzo. Lo tercero sería el pulgar. Este es un tema un poquito complejo porque depende bastante de lo que estás tocando en el momento y de si estás tocando guitarra acústica o guitarra eléctrica. Para ahorita que estamos empezando, te voy a recomendar que tengas el pulgar más o menos a la mitad del brazo de la guitarra, es decir, ni muy arriba ni muy abajo, en el centro. Además, vamos a mantenerlo alineado entre el índice y el dedo medio, según donde lo sientas más cómodo. Si tienes el pulgar en el centro, como te recomendé, te va a quedar la mano separada de la madera. Si lo tienes muy arriba, te va a quedar la mano pegada. Lo que queremos, por lo menos en este momento que estamos recién comenzando, es que la mano nos quede separada. Otra señal de que tienes el pulgar bien ubicado es que tu muñeca se mantiene más o menos en una posición neutral, ni muy hacia adelante ni muy hacia atrás. Entonces, punta del dedo bien cerca del traste y el pulgar bien ubicado. Si la cuerda que estamos presionando con nuestra mano izquierda es la primera cuerda, con nuestra plumilla también vamos a tocar la primera cuerda. Esa nota se llama Fa. Fa. Ahí estábamos usando el dedo 1. Los dedos de la mano izquierda son 1, 2, 3 y 4. Vamos a usar ahora el dedo 3 para presionar el tercer traste. 1, 2, 3. Aquí, bien cerca del traste, ya lo sabes. Tocamos la primera cuerda. Esa nota se llama Sol. Sol. Finalmente, si tocamos una cuerda sin pisar ningún traste, decimos que estamos tocando la cuerda al aire. Por ejemplo, ahí estoy tocando la primera cuerda al aire. Y esa nota se llama Mi. Mi. Entonces, en la primera cuerda tenemos al aire Mi. Primer traste, Fa. Tercer traste, Sol. Otra vez, al aire, Mi. Primer traste, Fa. Tercer traste, Sol. Recuerda, punta del dedo bien cerca del traste y con el pulgar bien ubicado. Es probable que te duela la punta de los dedos que estamos utilizando porque es una parte de tu cuerpo que nunca habías usado, pero con el tiempo se te van a hacer callitos y te va a dejar de doler siempre y cuando te mantengas practicando todos los días. Por ahora ve poco a poco. Si sientes que después de algún ejercicio ya se te cansaron los dedos, te detienes y mañana vuelves a practicar. También acuérdate, hay que ser pacientes. Si algún ejercicio no te sale, pausas el video, lo practicas las veces que te haga falta por tu cuenta y después lo intentas con la música. Si ya estamos listos, vamos con el primer ejercicio, que es lo que estábamos haciendo hace un momento. Mi, Fa, Sol. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer lo contrario. Sol, Fa, Mi. 1,
2, 3, 4. Presta mucha atención al detalle de que cuando toco la nota al aire, no abro los dedos de esta manera, sino que los mantengo bien cerca de la cuerda, aunque no la esté presionando realmente. Eso te va a permitir ser más rápido y preciso. Ahora vamos a combinar los dos ejercicios anteriores. Mi, fa, sol, sol, fa, mi. 1, 2, 3, 4. Como último ejercicio de la primera cuerda, antes de irnos a la segunda, vamos a tocar el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero ahora tocando 2 veces cada nota. Mi, fa, sol, 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 fa, mi. 1, 2, 3, 4. Vamos ahora con la segunda cuerda, que va a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera. Fíjate bien que con la púa ya no voy a tocar la primera, voy a tocar la segunda y toco al aire, primer traste, ahora en la segunda cuerda, tercer traste. Esas notas son al aire, si, primer traste, do, tercer traste, re. Otra vez, al aire, si, primer traste, do, tercer traste, re. Vamos con el primer ejercicio, que es justo lo que acabamos de hacer. Si, do, re. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos de regreso. Re, do, si. 1, 2, 3, 4. Re. Ahora combinamos los dos ejercicios. Si, do, re, do, si. 1, 2, 3, 4. Último ejercicio de segunda cuerda. Vamos a tocar lo mismo que ya hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora tocamos 2 veces cada nota.
Si, si, do, do, re, do, si, si. 1, 2, 3, 4. Si ya te dolieron los dedos, por ahora descansa y mañana continúas. Si todavía aguantas un poquito más, vamos con los últimos ejercicios. Aquí vamos a combinar todas las notas. En la segunda cuerda tocamos si, do, re, y en la primera cuerda mi, fa, sol. Otra vez, segunda cuerda, si, do, re. Nos pasamos a la primera, mi, fa, sol. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos para atrás. Sol, fa, mi en la primera cuerda, re, do, si en la segunda cuerda. 1, 2, 3, 4. Ahora combinamos los dos ejercicios. Si, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do, si. 1, 2, 3, 4. Ya para terminar, y como seguramente te estarás imaginando, vamos a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero ahora tocando 2 veces cada nota. 1, 2, 3, 4. Si ya te salieron todos los ejercicios, te recomiendo que mañana vuelvas a este video y los hagas otra vez, para que te termines de acostumbrar y te sientas lo más cómodo posible tocando todas las notas. Si sientes que ya dominaste por completo estos ejercicios, te veo entonces en la siguiente clase.